de repente crea otra entidad, una entidad con apariencia de ser cristiana, pero que el Apocalipsis llama imagen de la bestia. ¿Y de dónde recibe el espíritu? Lo recibe de otra bestia, una bestia de 2 cuernos, que a su vez recibe su espíritu de una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Y quién le infunde el espíritu a la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos? Es el dragón. Entonces vemos el espíritu del dragón que desciende a través de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que es el Papa de Roma, que luego pasa a la bestia de 2 cuernos, que es una bestia que imita al cristianismo. Y esa bestia se transforma en la imagen de la bestia, en una teocracia que imita totalmente al Papa de Roma. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 4. Y adoraron al dragón, que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar con él? El inicio de Apocalipsis 13 nos revela esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que es un gobierno en Europa dirigido por el Papa de Roma. Es el Imperio Romano Cristiano. La palabra nos dice que quienes obedezcan los dogmas papales en realidad están adorando al mismo dragón. Entonces, de nuevo, ¿quién le infunde este espíritu de dragón a la bestia de 2 cuernos, que tiene apariencia de cristiana porque habla como cordero? Se lo infunde el espíritu de esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que es el Imperio Romano Cristiano. Es decir, que ahora Estados Unidos quiere formar un imperio americano cristiano, lo que la palabra llama la imagen de la bestia, y la bestia es un imperio romano cristiano. Recontra plop. Recordemos entonces, hermanos, que la bestia de 2 cuernos está representada por un cuerno, que es la iglesia evangélica en apostasía. El otro cuerno es el republicanismo. Pero desde hace más de 200 años la iglesia evangélica lo único que sabe hacer es defender los dogmas papales, entre esos el dogma trinitario y el reposo en domingo. Pero como ya vimos, el que obedezca esos dogmas realmente está adorando a la primera bestia, que es el Papa de Roma. Entonces, podemos comprobar que en efecto el espíritu de esta bestia de 2 cuernos es infundido por la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que es el Papa de Roma. Curiosamente, el Papa de Roma se hace llamar Santo Padre, como si fuera el Padre Eterno. Y curiosamente la bestia de 2 cuernos habla como cordero, como si fuera el Hijo. Esto nos revela Apocalipsis 13. Entonces vemos que aunque la iglesia evangélica, que trata de unificarse con el Estado en el país de Estados Unidos, pareciera algo bueno, pero vemos que es un engaño terrible. Y nosotros además hemos podido exponerlo en este canal. Hemos visto cómo los pastores de esta iglesia evangélica hacen muchas señales de la masonería. Sabemos también que la iglesia católica tiene sectas secretas, como los jesuitas, el Opus Dei, los caballeros de Colón, la masonería, y que ella usa esas sectas secretas para infiltrar organizaciones e irse apoderando de ellas en la medida en que sus agentes van obteniendo los más altos cargos de poder en esas organizaciones. Es así como muchas iglesias que parecen ser contrarias a la iglesia católica, por ejemplo como la iglesia adventista, lo que hace en realidad es defender el dogma trinitario, que es un dogma de la iglesia católica. Lo mismo podemos ver en el gobierno de Estados Unidos. Podemos ver que la Corte Suprema es casi totalmente católica. Podemos ver que el 80% del Congreso de Estados Unidos es católico y el 90% de los alcaldes y gobernadores de Estados Unidos son católicos. Donald Trump, quien decía ser evangélico, es en realidad un caballero de Colón, mientras que Joe Biden ya sabemos que es ultracatólico. Entonces, podemos ver que la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que es el Imperio Romano Cristiano, sí le infunde espíritu a la bestia de 2 cuernos.
Esta bestia luego pasa de ser una nación con separación de iglesia y Estado a convertirse en la imagen de esa primera bestia que es el Imperio Romano Cristiano. Vemos toda la información que podemos sacar de Apocalipsis 13, es impresionante. Sin embargo, hermanos, vemos que es una imitación, este tema de la bestia y la imagen de la bestia, es una imitación de el Padre y el Hijo, porque el Padre le infunde su espíritu al Hijo. Leamos en Isaías capítulo 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Mientras que Jesús es ungido por el Padre, esta bestia de 2 cuernos es ungida por la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que es el Papa de Roma. Entonces vemos una imitación satánica y también vemos una unción satánica de la primera bestia a la segunda bestia, que es la bestia de 2 cuernos. Es increíble. Ahora, así como Jesús, Él es la imagen del Padre. Y cuando Él estuvo aquí en la tierra, Jesús también demostró que Él es la imagen del Padre, aún estando revestido de carne pecadora. En este caso, la bestia de 2 cuernos también trata de imitar eso. Trata de actuar como cordero, pero también establece una imagen de la primera bestia, y la primera bestia se hace llamar Santo Padre. Es de locos. Leamos entonces en Colosenses capítulo 1 versículo 15. Él, que es Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Vemos la imitación tan tremenda, hermanos. Esta nación que tiene 2 cuernos y habla como cordero, es decir, que tiene apariencia de ser cristiana, hace una imagen, pero no es una imagen del Padre verdadero, sino que es una imagen de este ser que se hace llamar Santo Padre. Pero Él no es Santo Padre. Es de locos. Miremos esto, hermanos, porque muchos están esperando que sea el anticristo, el que pase decretos religiosos que busquen perseguir a la iglesia de Cristo. Pero la palabra nos dice que el anticristo no va a hablar, no va a pasar decretos en los tiempos finales. Eso es muy importante. En la crisis del 2020, muchas personas estaban esperando que el anticristo, que es el Papa de Roma, saliera diciendo que todo aquel que no recibiera, ustedes ya saben qué era lo que se imponía en el 2020, pues entonces sería declarado que no podría comprar ni vender. Pero vemos que el Papa de Roma permaneció calladito, mientras que fue Estados Unidos quien sí habló y empezó a pasar muchas leyes de emergencia para tratar de imponer ese decreto papal. Un decreto ejecutado hace 200 años en Europa, pero que ahora a través de Estados Unidos, que es la imagen de la bestia, este decreto se hacía global. En otras palabras, aquí de nuevo hay una imitación de cómo funcionan el Padre y el Hijo. El Padre habla a través del Hijo. Asimismo, el anticristo, que es la bestia, habla a través de la imagen de la bestia. Leamos en Juan capítulo 17, versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Es impresionante, es decir, que es a través de la boca del Hijo que salen las órdenes del Padre. Y eso es lo mismo que imita el demonio. Es a través de la boca de la imagen de la bestia, que ya sabemos que es una nación, y eso quiere decir que es esa nación de Estados Unidos la que habla, la que pasa decretos religiosos, pero no son sus propios decretos, son los decretos del Papa de Roma. Y eso fue lo que pasó en el 2020. Entonces es tremendo, hermanos. Es a través del gobierno de Estados Unidos que se pasarán los decretos religiosos del Papa de Roma. Es de locos. Ahora, aquí vemos otra imitación muy clara de cómo funcionan el Padre y el Hijo, porque el Padre es quien ordena y el Hijo es quien ejecuta. De esa misma manera, la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, que es el Papa de Roma, es quien ordena, pero la imagen de la bestia, que es Estados Unidos,
ejecuta las órdenes de la bestia. Y aunque la bestia permanece en silencio, Estados Unidos habla y ejecuta esas órdenes. Es decir, que tanto los decretos como las acciones salen de Estados Unidos. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 12. Ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de él y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Tremendo. Y miremos cómo imita perfectamente al Hijo, quien ejecuta las órdenes del Padre. Otro punto interesante, hermanos, es que la imagen de la bestia obliga a los moradores de la tierra a adorar a la primera bestia. Pero ojo, va a imitar eso que hizo Jesús, que enseñaba a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y esto mismo lo vimos con el Padre y el Hijo. El Hijo vino a enseñarnos a cómo adorar al Padre. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así nosotros podemos entender que la imagen de la bestia también quiere que los moradores de la tierra adoren a la bestia que se hace llamar Santo Padre. Pero ojo, va a imitar eso que hizo Jesús, que enseñaba a adorar al Padre en espíritu y en verdad. De la misma forma, la imagen de la bestia va a hacer que los moradores de la tierra adoren al anticristo en espíritu y en mentira. ¿Lo vemos, hermanos? Por eso muchas personas no pueden entender que la marca de la bestia no es algo literal, como un chip o un tatuaje, porque debe ser algo en espíritu. No puede ser algo físico. Ahora, ¿cómo se adora al Padre en espíritu y en verdad? Muchos en el cristianismo no tienen ni idea de cómo adorar al Padre en espíritu, razón por la cual muchos cristianos andan o haciendo ceremonias inservibles, otros van a la iglesia a cantar y a cantar hasta que se les ahogue el pulmón, y nada de eso es adoración en espíritu, ¿ok? Ahora, esto fue lo que le reveló Jesús a una mujer que estaba en el pozo, que ella pensaba que asistiendo a un templo en su región estaba adorando al Padre. Jesús le dice: mira, mujer, al Padre no lo vas a adorar ni en Jerusalén ni en tu ciudad, sino que lo debes adorar es en espíritu. Es decir, que no importa el templo, no importa la iglesia, es en espíritu que debes adorar al Padre. Pero ¿cómo adoras al Padre en espíritu? Leamos en Romanos capítulo 7, versículo 12 al 14. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Está claro? Si la ley es espiritual y el pecado es carnal, y nosotros vamos a adorar al Padre en espíritu y en verdad, pues ¿qué deberíamos hacer? Pues deberíamos repudiar al pecado porque es carnal, y deberíamos obedecer la ley porque es espiritual. Eso es adorar a Dios en espíritu